Un saludo tengan todos mis estimados estudiantes. Nuevamente tenemos un tema interesante a discutir en la clase esta que les estoy proponiendo y no es más que los cuerpos geométricos. Sin más, les propongo el primer ejercicio. Dice el primer ejercicio: una pirámide regular tiene un área lateral de 48 centímetros cuadrados. La arista de la base mide 6 centímetros. La arista lateral 5 centímetros. La primera interrogante que tenemos en este ejercicio es qué figura se forma en la base y posteriormente calcularemos su volumen. Para realizar este análisis de este ejercicio es necesario primero recordar que una pirámide, sus caras son triángulos, ¿ya? Y tenemos que tener en cuenta que si es una pirámide regular, los lados de la base son iguales. Puede formarse de cualquier tipo de figura en una base, ya sea un triángulo, un cuadrilátero, pentágono, hexágono, etc. Pero bueno, vamos a investigar cuál es la figura que se forma en la base. Entonces, para ello, sabemos que las caras están conformadas por triángulos, pero no son triángulos cualquiera, tienen características especiales. Fíjense bien de que como todos los triángulos convergen en un punto en común, ¿ya? Esos triángulos se consideran que son triángulos isósceles, o sea que las caras laterales están compuestas por triángulos isósceles. Recordemos también que el área lateral de una pirámide no es más que la suma de todas las áreas de los triángulos que componen las caras, que nos hará falta hacer un pequeño análisis con respecto a eso. Ahora llevemos los datos a esta figura de análisis que tenemos aquí. Recuerden que este triángulo no es más que un triángulo del área lateral. No sabemos cuántos triángulos la conforman. Lo que sí sabemos es que son triángulos isósceles. Ok, entonces sabemos de que el área, el arista de la base es 6 centímetros y que la arista de la cara, o sea, estamos hablando en este caso de AS, mide 5. Ahora, lo importante es tratar de conocer cuál es el valor del área de este triángulo. Y eso es lo primero que debemos conocer. Realicemos el siguiente análisis. Sabemos que el área de un triángulo no es más que la base por la altura. Recordemos que la altura no es más que el segmento perpendicular a la base. O sea, forma un ángulo 90 grados con la base. Ahora, también conocemos de que como son triángulos isósceles, la altura también se convierte en una mediana, o sea, se cumple la propiedad de mediana. ¿Y cuál es la propiedad de la mediana? Simplemente que parte del vértice y divide al segmento opuesto en dos segmentos iguales. O sea que significa de que AM y MB son iguales. Entonces significa de que AM vale 3. Si se fijan, acá se forma un triángulo rectángulo ASM. Y si tenemos un triángulo rectángulo, aquí tenemos un cateto, otro cateto y tendríamos SM. Recuerden, disculpen, aquí no es un cateto, este es la hipotenusa. El otro cateto sería SM, que sería la altura. Y bueno, aplicando Pitágoras, usted calcularía lo que es SM, que es 4. Es fácil de calcular esto. Ustedes pueden hacer los despejes y efectuar los cálculos con Pitágoras y podrán comprobar que les da 4. Bueno, teniendo la altura, teniendo la base, en este caso la base es AM, la altura es SM, calcularemos el área de uno de los triángulos del área lateral, que me quedaría entonces 6 por 4, 24, entre 2 me quedaría 12. Conociendo el área de uno de los triángulos y conociendo el área lateral, ya estamos en condiciones de investigar cuál es la figura que se forma en la base, teniendo en cuenta que el área lateral no es más que el área de un triángulo multiplicado por el número de lados. Esto lo podemos afirmar porque la pirámide es una pirámide regular, significa que todos los lados de la base son iguales. Entonces, realicemos el análisis trabajando con esta expresión.
Sabemos de que el área lateral es igual al número de lados por el área de un triángulo. Si yo quiero investigar el número de lados de la base, simplemente despejamos. Esta área que está aquí multiplicando pasaría a dividir al área lateral. Conocemos el área lateral, que es 48, y conocemos el área de un triángulo, que es 12. Y me da como resultado 4. ¿Qué implica esto? Implica que si el número de lados de la base es 4 y es un polígono regular, lo que tenemos en la base, entonces podemos decir de que la base es un cuadrado. Y de esta manera tendríamos la respuesta de nuestro primer ejercicio de este video.